Buenos días. Yo quiero compartirles un tema que he titulado Las consecuencias del enojo. De eso vamos a hablar. Vamos a ver qué dice la Biblia y seguir abundando, porque la verdad que es un tema muy importante. Bueno, como es de todo sabido, últimamente 2 entrenadores de fútbol han perdido sus trabajos por dejarse arrastrar por el enojo, ¿no? Uno es el famoso entrenador, exentrenador de la selección de México, el Piojo le dicen, ¿no? Que se dejó llevar por el enojo, la ira, y fue y cacheteó allí a un periodista. Y eso le costó que lo renunciaran, lo despidieron. Y posteriormente, unos días adelante, otro entrenador llamado Paulo Guanchope, el entrenador de Costa Rica, me parece, igual. Alguien le dijo algo y el enojo se le escapó del control y se lió a golpes y tuvo que renunciar, ¿sí? Pero hay un caso ahí en la Biblia de un profeta llamado Jonás. ¿Se acuerdan de ese Jonás? Ese Jonás que Dios le había dicho que fuera a predicar y él no quería y finalmente no quiso y se fue, queriendo huir de la presencia de Dios. Y finalmente, bueno, Dios trató con él, con ese carácter un poco difícil, y va y predica. Jonás finalmente se rinde ante el Señor y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Dice: ve y predícales. Entonces va y les predica y se convierte todo en Nínive. Entonces dice que en el capítulo 4 que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, así dice, y oró al Señor y le dijo: oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Mas ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Fíjate nomás, que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Entonces Dios, en su trato entre la misericordia y el trato con el enojón profeta, dice que se sentó allí todo deprimido porque Dios había hecho un bien. Estaba, qué carácter tan difícil, ¿no? Entonces dice que se sentó y el sol le daba toda su fuerza, y Dios preparó una calabacera, dice, y creció de una manera milagrosa que le daba sombra, y él empezó a descansar, pero seguía con su enojo. Y Dios preparó un gusano que se comiera la raíz de la calabacera, y en un momento se secó y otra vez estaba ahí. Tú dices: híjole, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es el trato con el Señor? O sea, cómo el Señor trata con nosotros. Por eso yo ya no les digo nada a los meseros. No, a mí me llegaron a tirar 3 veces la charola encima, y mi esposa me decía: ándele, Dios está tratando con usted. Porque mi hija me decía: ay papá, bueno, no los ofendía, pero sí: oye, pero es que te tardaste mucho, cosas así, ¿no? Entonces ella me decía: no les digas nada, papá. Y yo le decía: no, mira, hija, esto no es fuera de lo correcto, porque no vengo a que me regalen la comida, estoy pagando por un servicio. Pero en eso Dios trataba, ¿sí? Y no, una cosa tremenda, ¿no? Pero déjeme decirle lo que causa, porque hay consecuencias del enojo en nuestras vidas, en muchas áreas. Por ejemplo, en nuestro organismo, según los médicos, dicen que la ira, el enojo, la agresividad en una persona provoca efectos directos en el funcionamiento del corazón. Por eso también se considera que el estrés está fuertemente ligado a enfermedades cardiovasculares. ¿Qué sucede realmente en el organismo cuando nos enojamos? Dicen los médicos, estos son algunos efectos. Aumenta la presión sanguínea,
lo que con el tiempo puede provocar el deterioro de las arterias. Se eleva el pulso cardíaco y se genera taquicardia. Aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que provoca alteración del equilibrio natural del cuerpo. Se desequilibra el sistema inmunológico, se provocan contracturas, dolores musculares, jaquecas, se acelera la respiración, provocando que el corazón bombee con más intensidad la sangre. Aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis, colitis y dermatitis. Híjole, qué tremendo. Bueno, en el matrimonio produce consecuencias que pueden llegar a destruirlo, por cuestión de no tener control y dominio sobre nuestras emociones negativas. Por eso la Biblia dice: dejad estas cosas, ahí en Pablo a los Efesios, y entre ellas está el enojo, la ira, ¿sí? Israel en el desierto, de allí voy a basar fundamentalmente la enseñanza. La Biblia registra lo que sucedió entre el primero, segundo y último año de la peregrinación de Israel, que duró, ¿cuántos años? ¿Se acuerdan? 40 años, de cómo vagaron en el desierto. Y entre el último versículo del capítulo 19 y el capítulo 20 hay un intervalo de un silencio que duró 37 años, donde en ese lapso murieron en el desierto más de 600,000 israelitas. Ahora, recordemos que Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto. Todos sabemos esa historia, por la mano de Moisés. Todos vieron las maravillas y el poder de Dios. Pero el trayecto, según los estudiosos, a la tierra prometida era de tan solo 11 días. Sabemos eso todos, ¿no? El trayecto duraba solamente 11 días, pero la actitud de la gente que había salido de Egipto era una actitud de queja constante, de descontento. Nada les parecía bien, de todo se quejaban, se rebelaban contra Moisés cada rato, contra Aarón. Adoraron a un becerro de oro en lugar de adorar a Dios. Todo eso por su enojo, insatisfacción, toda esa obediencia los llevó a vagar 40 años en el desierto, en una travesía que solamente duraba 11 días. Aquí hay un principio, hermanos. ¿Cuál es el principio? Cuando un esposo o una esposa se dejan llevar por el enojo y por actitudes de queja constante del uno al otro, viene la rebelión, se produce la amargura y viene la confrontación y viene la falta de sometimiento, la desobediencia, y es cuando empezamos a vagar dando vueltas alrededor de nuestro enojo y de nuestra amargura. Y lo que Dios quería hacer en nuestro matrimonio, porque Dios nos lleva en etapas, ¿sí? Puede tardar años enteros, cuando son episodios en nuestra vida que no llevan tanto proceso. Sin embargo, en nuestra actitud como la de los israelitas, de enojo, de insatisfacción, de queja constante, nos podemos quedar allí 5 años, 10 años, 15 años, en un periodo que relativamente podía ser muchísimo más corto. Hay matrimonios que están en esa constante, pasan los años y siempre están enojados, peleando, y se detiene el avance que Dios quiere hacer. Y una de las historias que sucedieron a Israel en los primeros 2 años de su peregrinar en el desierto están en Éxodo 17. Si quieren abrir su Biblia, está bien, yo tengo que irme un poco rápido por el tiempo. Pero en Éxodo 17:1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Dice: y acamparon en Refidim. Y mira lo que viene a continuación: y no había agua. Subraya esa frase: no había agua para que el pueblo bebiese. Bueno, beber agua es una de las necesidades fundamentales para el vivir de toda persona.
Ahora fíjate, al no haber algo fundamental o algo esencial para la vida como es el agua, en ese momento vino la reacción, versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés. Altercar en el hebreo es una palabra que significa pleitear, significa contender, pero también implica la idea de acusar. ¿Qué estaba haciendo la gente porque faltó el agua? Estaban peleándose con Moisés. Empezaron a contender con Moisés y empezaron a acusarlo. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestros matrimonios cuando falta lo elemental. Cuando se inicia el matrimonio, hay muchas carencias. Por eso muchos jóvenes, yo he detectado eso, se están casando el día de hoy muy a los 35 años, 38, y tú dices, oye, pero ¿por qué te esperas tanto? No, es que yo quiero tener todo. O ellas dicen, no, yo me quiero casar hasta los 35, y hasta que con el que me vaya a casar ya tenga su carrera o tenga su negocio, ya está bien fundamentado, porque yo no quiero batallar, dicen. Pero ¿cuántos de nosotros empezamos así sin nada? Casi todos. Pero Dios nos abandonó. No, nunca nos abandonó el Señor. El asunto es este, hermanos, que al empezar a faltar lo esencial en la casa, empieza el pleito, empieza la contienda, empieza la acusación, y la que está en una situación más vulnerable en el matrimonio es la mujer. Porque la mujer adquiere su seguridad por medio de los beneficios que nosotros los esposos podemos darles. Quieren su casa, quieren todo bien, ahora ya quieren su auto. A mí no me tocó ese tiempo, pero hoy ya es una necesidad. Sí, ya no es algo, ya tiene carro el vecino. No, ya es una necesidad, sobre todo los que vivimos en ciudades grandes. Olvídense, ¿no? Entonces, cuando empiezan a faltar las cosas esenciales de la vida, es el campo propicio para la queja. Ahí es donde, porque veo matrimonios jóvenes, tengan mucho cuidado. Sobre todo la tentación está más expuesta a la mujer, porque la mujer adquiere su seguridad en esas cosas. Y es cuando empiezan las acusaciones, no sirves para nada, no eres capaz de mantener una mujer, y empiezan las agresiones. Entonces el marido se siente desesperado, y es cuando con la presión, algunos en el trabajo, sobre todo aquellos que tienen que tienen contacto con dinero de la empresa o tienen, son directores de almacén o qué sé yo, y que se presta a la corrupción, se ven forzados, ¿sabes? No se justifica. Pero a veces la presión, no, así como con Moisés, no hay agua, y empezaron a quejarse. Entonces aquí el consejo para las esposas es que confíen en el Señor, porque se supone que somos cristianos, ¿no es cierto? Y además que no se nos olvide la promesa cuando estábamos ahí en el altar. Dijimos en las buenas y en las malas. Dijimos en la escasez y en la riqueza. Y en la pobreza y en la riqueza, o en la abundancia o en la escasez. Así dijeron, ¿no? Yo me acuerdo cuando dije, pues en las buenas y en las malas. Entonces yo recuerdo cuando el Señor nos llamó al ministerio, ya hace muchos años. Yo tenía un trabajo bastante bueno, ganaba muy bien, pero teníamos un llamado y pues, el Señor, para resumir la historia, tuvimos que renunciar a todo. Entonces el pastor nos había prometido una beca para estudiar en el instituto bíblico, etcétera, pero por X o Z no cumplió su promesa. Entonces allí había que pagar la estadía en el instituto, porque allí nos daban de comer. Entonces de pronto me vi en que nos empezaron a cobrar. Yo le dije al pastor, oiga pastor, pues usted me había prometido. Dice, es que no podemos, dice, no voy a poder dar la beca. Entonces le dije a mi esposa, ¿y ahora qué hacemos? Y ella, pues ¿qué hacemos? Pues confiar en el Señor. Entonces vivimos una serie de situaciones bien tremendas, porque
cuando había que pagar, yo llegaba ahí a la administración y luego, a ver, Chuy Olivares, dice, no, ya está pagado tu mensualidad. Ah, ya está pagada. ¿Quién pagó? No, pues ya está pagada. Aquí dice ya está pagado. Bueno, así estuvimos 3 años. Entonces un día siempre que llegábamos, pues ya está pagado, ya está pagado. Entonces yo dije, pues yo quiero saber, pues para darle gracias, ¿no? Y me dijo la secretaria, dice, es que viene un señor, yo cuando lo veo siento muy extraño, dice, porque es un hombre muy afable, así, grande, y siempre viene y dice, quiero pagar la mensualidad de Chuy y Vicky. Dice, pero no sabemos de dónde sale ese señor, nunca más lo vimos. Nos graduamos y en ese momento dejó de venir ese hombre. Y nosotros nos quedamos, dijimos, no, qué fiel es el Señor. Pero seguíamos aprendiendo. Entonces, como mi esposa pues tenía necesidades fundamentales, yo me acuerdo que una vez llegó y me dice, oye, fíjate que necesito esto. Le digo, pídele al Señor. Porque estábamos en el caso de nosotros totalmente dependiendo del Señor. Y vimos muchos milagros, hermanos. Y Dios nos sustentó en nuestros primeros años. Entonces, volvamos a la historia y en Éxodo 17:2 dice que altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Ni siquiera para bañarse dijeron, no, hermano, tenemos sed. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? O sea, ¿por qué pleitean conmigo? ¿Por qué contienden? ¿Por qué me acusan a mí? En otras palabras, vamos con el Señor, ¿qué les parece? Él es el que nos lleva en el trayecto. O en un matrimonio cristiano se entiende que Dios lo lleva en el trayecto de la vida, ¿no es cierto? Y dice, ¿por qué tentáis al Señor? En otras palabras, ¿por qué provocan a Dios con su actitud? Versículo 3, así que el pueblo tuvo allí sed, necesidad. ¿Y qué hizo el pueblo? Murmuró contra Moisés. Murmurar aquí significa quejarse y hablar mal. Y dijo, ¿por qué el pueblo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Híjole, qué tremendo cuando una esposa le dice, no, me debería haber casado con Pancho. No, pero tú de plano, o sea, no das una. No, olvídenlo. Esa es una para el varón, ese es de los ataques más fuertes que puede haber. Y más si lo comparas con el novio que tuviste, que era el único que tenía auto ahí cuando estabas en la prepa. Y tú ni bicicleta tenías. Entonces se pone feo ahí el asunto. Entonces dice que murmuraron contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos? Imagínate. De sed a nosotros, dice, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Bueno, este tipo de discusiones son comunes en el matrimonio. Si nos acusamos mutuamente, si nos peleamos y discutimos envueltos en un espíritu de enojo, así como Israel, estamos provocando a Dios, porque Moisés les dijo, ¿por qué provocan a Dios? ¿Por qué les dijo, por qué provocan a Dios? ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que Dios es el que tiene nuestras vidas en control. Digo, estoy suponiendo y estoy hablando al matrimonio cristiano, ¿sí? Pues el que no es cristiano, pues a lo mejor alguien nos visita y apenas está escuchando la palabra o qué sé yo, y a lo mejor no entiende muchas cosas, pero yo estoy en el supuesto que son familias cristianas, ¿sí? Entonces provocamos a Dios, ¿por qué? Porque nos olvidamos que Él es el que tiene control de nuestras vidas, que nos lleva en etapas, como decía Pablo, sé tener abundancia y sé tener escasez. En todo y por todo estoy enseñado, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cuando esos principios están en el matrimonio, podemos sortear el paso de los años en más armonía que la del común de los matrimonios, ¿sí? Entonces, el enojo podemos ver que nos hace olvidarnos, ya incluso como cristianos, nos hace olvidarnos de la fe, de la confianza en Dios. La inseguridad que sentimos, que son los sentimientos que decía Toño, que no debemos de dejarnos arrastrar por los sentimientos,
Se nos olvida en esa molestia, en esa inseguridad y en ese acusarse, se nos olvida de la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel. Una vez me acuerdo, en aquellos tiempos primeros que les comentaba al inicio, mi esposa necesitaba un trabajo dental y yo no tenía dinero. Yo había obedecido al Señor para servirlo, pero nadie nos apoyaba, nadie nos daba nada, nos bastaba el Señor. Y me dijo, fíjate que necesito, cotizó una dentista y en aquel tiempo costaba 1,000 pesos, era mucho dinero, hace 35 años de esto. Y pues vamos a orar, o sea, nos poníamos de acuerdo y orábamos. Señor, pues necesita, tú puedes hacer un milagro, puedes suplir. Pues un día llegó una señora, a los par de días, unos hermanos, y oye hermano, fíjate que estábamos orando y Dios nos dijo que le diéramos esto, y le entregan a mi esposa 1,000 pesos. O sea, el cuidado de Dios, ¿entiende? Entonces que en medio de la necesidad fundamental no se nos olvide, Dios nos suple, hermanos. Pero cuando hay el enojo, luego viene el pleito y todo, ahí la fe como que la anulamos y se nos olvida que Dios es fiel y que tal vez nos está pasando por el desierto para que aprendamos a confiar en Él. ¿Sí? Vuelvo a Éxodo 17:4. Dice, entonces clamó Moisés a Jehová. Esto es muy significativo porque Moisés era el líder, era el pastor, era la cabeza que llevaba la batuta, tenía la autoridad para llevar a Israel por el desierto. Y la Biblia dice que a Dios, al varón, al esposo, le ha dado la autoridad, le ha dado la responsabilidad para llevar a la familia adelante. El asunto es que en ese caminar y en esa autoridad que Él nos delegó, pues no, generalmente no es como todas las mujeres anhelan. Siempre hay necesidades. A veces hay recorte de personal y le tocó a tu esposo y se pone en la situación difícil, pero ahí es donde tenemos que ser solidarios y tratar de entender lo mejor posible para evitar el pleito, para evitar el enojo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Clamó al Señor. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo clamaba al Señor para que Él nos supliera. Mientras yo tenía un trabajo, Dios suplía a través del trabajo. Entonces, ¿qué le dijo Moisés? Dios a Moisés, o Moisés a Dios, le dijo cuando clamó, ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué haré con este pueblo? Y luego dice, de aquí a un poco y me van a apedrear. Pero aquí hay o sea, estaban muy agresivos contra Moisés. Y Moisés lo palpó y dijo, Señor, ¿qué haré con este pueblo? Y a veces es tanto el enojo que un esposo o una esposa pueden ver al cónyuge, pues así como Moisés vio al pueblo. ¿Y qué voy a hacer con mi esposa? ¿O qué voy a hacer? Se enojó tanto, le tengo miedo, dicen algunas esposas, que me vaya a golpear porque lo vi tan furioso. O al revés, ay, la vi tan enojada que tengo miedo que me vaya a abandonar, que me vaya a mandar carta de divorcio. Y dice el versículo 5 que Dios le dijo a Moisés, o sea, Dios no es, Dios, como dijo Toño, ¿verdad? El Señor, gracias porque estás vivo, ¿no? Pues Dios está vivo y Él habla. Y le dijo a Moisés, en su oración le dijo, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Aquí la vara en la Biblia, todos sabemos, es un simbolismo de la autoridad, ¿sí? Fue la vara con la que Él extendió y el mar Rojo se abrió, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que tiene que tomar la batuta, la vara de autoridad para trazar el camino a la familia? El varón. Una de las quejas más comunes de las esposas es que, pues sí, oímos y vamos a las reuniones de matrimonio y venimos a los congresos, pero él es tan pasguato.
Él es tan indolente, así como, pues ya ves, mira, está diciendo que confíes en el Señor. Confía, tú no te preocupes. Entonces se van al otro lado. Sí, pero alguien dijo con mucho tino, sí, la fe en acción es aquella que o sea, no tengo trabajo, vamos a orar, pero sales a buscarlo, ¿verdad? Entonces hay varones que por ahí se pone más peligroso el asunto porque son indolentes y se escudan con que hay que confiar en el Señor. Sí, hay que confiar en el Señor, por supuesto, pero no dejar el timón del barco. Entonces, esa es una de las quejas más comunes de las esposas, de que pues es que él no toma la autoridad con los hijos. ¡Ay, hijos! No, oye, pero diles que no pueden meter esas revistas aquí. Diles que no pueden. Hay que entregárselos al Señor. No. El Señor te los entregó a ti. ¿Entienden? Para que el Señor nos entregó a nuestros hijos para que nosotros los dirigiéramos, si no, ¿para qué nos dio hijos? No podemos decir, te lo entrego a ti. No, el Señor te dice, no, yo te lo entregué a ti para que tú de día y de noche les repitas las cosas y los guíes y les infundas y les enseñes el temor de Dios. Entonces dice en el versículo 6, le dice, toma la autoridad, Moisés, tienes que hacer algunas cosas. Dice versículo 6, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y luego le da una instrucción bien interesante, le dice, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Y fue Moisés y obedeció a Dios la instrucción y golpeó la roca y salió milagrosamente agua de esa roca y el pueblo bebió. Fíjense cómo la obediencia, en este caso del esposo en la guía, Señor, ayúdame, dame sabiduría para cómo llevo a mi familia, cómo guío a mis hijos, a mi esposa, cómo la ministro. Y en la obediencia, en lo que nos dice Dios y obedecemos, ahí está la bendición. Y bebieron todos. Ahora aquí surge una pregunta obvia, ¿y qué es eso de la roca? Bueno, aquí hay un simbolismo que apunta hacia Jesús, que dice la Biblia que Él es la roca eterna, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿quién era esa roca? Pues era Jesús. Otra pregunta es, ¿por qué debía golpearla para que diera agua? Bueno, sabemos que la roca era Cristo. Dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 10:4, dice que todos bebieron la misma bebida espiritual. Está hablando cuando iban en el desierto, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, dice, y la roca era Cristo. Síganme con mucha atención. Ahí está, haciendo una alusión Pablo siglos posteriormente de ese episodio cuando Dios le dijo, toma la vara, vas a golpear la roca y va a brotar agua y le vas a dar de beber a todo Israel y a todo el ganado. Y así lo hizo Moisés. Eso fue un milagro extraordinario. Pero luego Pablo hace una alusión en el versículo 5, 1 Corintios 10:5, dice, pero los más de ellos no se agradó Dios. ¿De quiénes habla? De los que siguieron quejándose, de los que siguieron pleiteando con Moisés, de los que se siguieron enojando, porque no querían, ellos querían pepinos, ellos querían ajo. Así dice que pleiteaban y se enojaban cuando les daba hambre y queremos esto y queremos lo otro, y siempre estaban enojados, siempre estaban pleiteando. Y dice aquí que Dios no se agradó de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto, o sea, murieron. Nunca llegaron a la tierra prometida. Y yo estoy convencido que uno en el plan de Dios que Dios traza para cada uno de nosotros es que vivamos muchos años con un matrimonio sólido y que podamos ver a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, pero en paz. Entonces sigue diciendo aquí que no se agradó el Señor, pero en el versículo 6 dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea, lo que ahí vemos ahora, historias en la Biblia,
Son ejemplos, dice, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, para que no murmuremos como ellos murmuraron, para no contender, porque muchos han quedado postrados en el desierto. ¿Sí? Entiéndase, divorcio, desunión y mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos traumas que se producen. Bueno, en fin. Entonces ya sabemos que la roca era Cristo. Pero ¿por qué Moisés debía golpear la roca? Bueno, esto tiene un significado. En Hebreos capítulo 10, versículo 10, nos dice que mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dice, pero Cristo, síganme con mucha atención, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el escritor a los hebreos? Que Cristo fue golpeado una sola vez en el Calvario. ¿Cuántas veces murió Cristo por los pecadores? Una sola. De allí, a partir de ese episodio en el Calvario, al día de hoy, solamente hay que hablarle a Cristo. Ya no más golpear. Y Él nos va a dar lo que necesitamos. El que pide, pida con fe, dice Santiago. Pero también Jesús dijo, el que pide, recibe. Pedir, orar. Solamente tenemos que hacerlo así, pero hacerlo con fe. Vamos a Números 20. Porque allí es otro episodio en la historia de Israel. Números 20, síganme allí con atención. Dice Números 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, o sea, hermana de Moisés, y allí fue sepultada. Ok. Allí en esa parte de la Biblia, si la traes en hojas, porque ahora ya muchos traen su dispositivo, pónganle una señal, ¿sí? Porque quiero hablarles un poco de María, la hermana de Moisés. María fue una mujer que también fue usada por Dios. Dice en Éxodo 15, versículo 20, y María, ahí dice que era profetisa. María la profetisa, hermana de Aarón y de Moisés, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Este episodio es cuando pasaron el Mar Rojo y prorrumpieron en alabanza, y María tomó un liderazgo de alabanza y agarró un pandero y le siguieron. Y se armó una tarde de alabanza impresionante. Pero hubo un momento en que María fue contaminada por la rebelión de los demás, ¿sí? Y Dios tuvo que tratar con ella. La disciplinó. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Moisés. Miren, hermanos, Dios es un Dios de disciplina. Él no tolera ninguna, cuando nos ofendemos así entre la pareja, Él va a tratar con nosotros, ¿sí? Porque resulta, como decía Toño, eso puede contaminar a nuestros hijos. En el episodio que le sucedió al ex director técnico de la selección mexicana, que se enojó porque un periodista había dicho algo y no supo controlar su enojo, pues dicen las crónicas, y hasta salió en video, la hija de él hizo lo mismo. Los que están enterados de esa noticia, ella misma llegó y había otro, creo que Luis García, un exjugador también muy conocido, y él quiso meter paz. No, tranquilo, no es para tanto. Y
que le da un bofetón. Pues es que veía al papá. Entonces ahí ya estaba contaminada la hija del entrenador y reaccionó exactamente igual. Entonces Dios quiere evitar esa contaminación, ¿entienden? Acuérdense de lo que Jesús dijo, que lo que comemos no contamina al ser humano, sino lo que sale del corazón, eso es lo que contamina, ¿verdad? Entonces la disciplinó porque se rebeló contra Moisés y quedó leprosa, dice la escritura. Pero al final vemos que fue restaurada y vemos que al final murió en paz con Dios. Y aquí hay un principio: podemos caer en el enojo porque seguimos en una naturaleza con esa tendencia, ¿sí? La Biblia dice: airaos, como decía Toño acertadamente, no es un mandamiento, puedes enojar, no, airaos, pero no pequéis. O sea, de pronto es una reacción humana, netamente humana, que le pasa a cristianos y no cristianos, como lo que Toño aceptaba, que decía, cuando su hija le estaba diciendo que lo había ofendido, siente uno pues enojo, pero ese enojo no debe de cegarte, porque es precisamente cuando cometemos imprudencias, nos excedemos. Todas las veces que, bueno, he tenido la oportunidad de entrar a alguna penal, alguna cárcel, a veces aquí en México o en otros países, así platicando con los cristianos que están allí, después de compartirles, platico con algunos y les digo: oye, ¿y tú por qué estás aquí? Y yo he notado que muchos de ellos me han dicho: es que fíjese, pastor, que muchos conocieron a Cristo ahí en la cárcel, es que pues yo era de los que no me podían ni mirar. ¿Por qué? Dice: entonces pues no falta, generalmente uno los intimida, pero no falta el que se te pone al tiro. Entonces empieza la ofensa. Entonces, no, yo le dije algo y que me dice algo de mi mamá. No, hombre, que me enciendo, tóquenme todo menos a mi santa madre. Y si me levanté y lo maté. O sea, el enojo me llevó al extremo. Fíjense, por no controlar una emoción. Entonces la Biblia lo que nos dice a nosotros es que desechemos el enojo, pero cuando este llega, como decía Toño, contaré hasta 1.200.000 veces, porque eso nos puede llevar a cometer muchos errores, producir muchas heridas y dañar la relación matrimonial. Puede haber restauración. Lo más seguro es que hemos tenido episodios en nuestras vidas en los que pues nos hemos herido por el enojo, y el enojo se desbordó y probablemente empezó ahí la ofensa, probablemente hasta la llevaron hasta los abuelos. Pero no, es que por culpa tú y tu familia que no la soporto. Y entonces cuando ya se desborda el enojo, ya empezamos a hablar hasta de los suegros y de los vecinos, y todo el mundo es culpable. Pero hermanos, sí puede haber restauración. Fíjense que hace, no sé, 3 semanas presencié un episodio bien tremendo. Resulta que viene un hombre y me dice: pastor, dice, fíjese que tengo un amigo en el trabajo que le he estado compartiendo y recibió a Cristo, y yo lo empecé a darle clases de la Biblia, y yo siempre se la pasaba llorando. Dice: es que fui un hombre tan malo con mi esposa, fui un hombre que la maltraté, dice, ahora estoy entendiendo, pero tardíamente, porque ya la perdí. Dice, y él me contó, y pues se divorciaron, y yo le comparto la palabra, y hoy está aquí, hermano, se lo quiero presentar. Me dice: pues sí, cómo no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, pues bien contento, es la primera vez que vengo, pero yo ya quería venir, pero me está discipulando él, pero yo he cometido muchos errores, pero Dios ya me perdonó. Y total, ya nos despedimos y se va. Pero luego al rato regresa el hermano que lo llevó y me dice: pastor, así. Digo: ¿qué pasó?
Dice, ¿qué cree? No, es que, hermano. Le digo, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué te pasa? Dice, ¿qué cree? Nos acabamos de topar, al final de la reunión, nos acabamos de topar en frente a frente con la ex esposa del hermano. Mírenlos, ahí están platicando. Y después me contó, ¿no? Que cuando se miraron así, ¿qué haces aquí? Le dijo él a ella. Y ella le dijo, ¿y tú qué haces aquí? No, pues ya me convertí. Entonces le dice, ¿y tú? Dice, no, yo también ya me convertí y es la primera vez que vengo. Los dos era la primera vez que venían después de su conversión. Y luego me dice, ¿y ya están hablando? Ya le pidió perdón ella, él a ella. Y ella lo perdonó. Pastor, ya están hablando, mírenlos. Ya estaban hablando de volverse a casar. Pero fíjese el trato. Y uno dice, uy, qué bonito, qué padre que sí terminan todas las historias. Desgraciadamente no. Hay muchas mujeres que sí están muy amargadas, muy resentidas, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque en la necesidad, en la situación, en la falta de tolerancia y de comprensión, como decía Toño, que somos diferentes, hay muchas heridas, mucho conflicto. Y no es complicado cuando perdonamos, nosotros lo complicamos por nuestro egoísmo, ¿sí? En Números 12:1 dice así: María y Aarón, fíjese cómo después la Biblia nos dice cómo ella fue contaminada y cómo Dios tuvo que tratar, como trata con nosotros. María y Aarón, dice, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Él decidió pues enamorarse de una mujer de la tierra de Cus, por eso es mujer cusita, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros? O sea, Dios habla por todos. Quien tiene el Espíritu Santo puede ser usado. Pero allí ellos estaban teniendo una actitud, ya habían sido contaminados por las quejas de los demás. Dice, y lo oyó el Señor, versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, subrayen esa frase, era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hay gente que por su temperamento, aún desde antes de ser cristianos, hay mujeres muy afables, muy mansas. Hay hombres también. Yo conozco gente que no es cristiana que tienen mucho control de sus emociones. Eso lo puede lograr la educación. La salvación no la puede lograr. Pero hay gente así. A veces los predicadores dicen, no, que la gente tiende hacia lo malo siempre y no saben otra cosa que hacer el mal. Sí. Pero hay gente que tiene rasgos que luego a nosotros los cristianos nos hacen falta. La diferencia es que esos rasgos de mansedumbre, de dominio, no salvan a nadie de la condenación del infierno. Te ayuda a vivir bien aquí en la tierra, pero no te salvan. Entonces Moisés dice que era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dice en el versículo 4, luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. O sea, Dios está confrontando el corazón de Aarón y de María, que ya habían sido contaminados por las quejas de los israelitas. ¿Se acuerdan cuando llegaron, que Moisés estaba allá en el monte, en uno de los episodios, y se tardaba en bajar Moisés? Y el pueblo desesperado va con Aarón y le dice, oye, este Moisés ya se tardó, nosotros queremos hacer algo, queremos fiesta, queremos alabar, haznos un becerro. Y Aarón dice, así dice la Biblia, dice, bueno, pues a ver, pues tráiganme joyas. Y empezaron a llevar
brazaletes, anillos. Entonces lo empezó a fundir e hizo un becerro de oro e hicieron una fiesta, dice, para Jehová. Ellos cayeron en la idolatría pensando que estaban haciendo fiesta para Dios. Entonces dice aquí en el versículo 6, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Miren, aquí hay un principio bien tremendo. El temor de Dios nos libra de hablar mal de nuestro cónyuge. En este caso, haciendo la aplicación en la familia. Dios lo que está haciendo aquí es recriminando la actitud de la murmuración contra Moisés, que era el que estaba sacando a Israel de Egipto y lo llevaba en ese trayecto. Entonces, lo que Moisés había hecho no era para que ellos se pusieran en esa actitud, sin embargo la tuvieron y estaban soberbios y estaban molestos. ¿Y a poco nada más por ti habla el Señor? También por nosotros. Y yo les decía: vengan para acá. Miren, cuando nosotros transgredimos estos principios, el Señor trata de manera particular. Si tú, esposa, le faltas el respeto a tu marido y le gritaste y le dijiste, o viceversa, el marido trató mal a la esposa y se excedió en su vocabulario, y hay algunos que todavía fueron más allá y cerraron el puño con la mano abierta y le dieron una bofetada a la esposa. Dios no puede pasar por alto eso, hermanos. Siempre nos va a confrontar. El problema es que en la confrontación va a afectar, si trata contigo, varón, va a afectar a tu esposa, y el trato de Dios también a tus hijos. Por eso es que debemos de pedirle al Señor que nos ayude a tener control y dominio sobre nuestras emociones, porque el trato, si trata con la esposa, a veces el trato nos parece drástico, como vamos a ver al final de la historia, pero es necesario. Dios está más interesado en nuestro carácter, en nuestra condición eterna, que en nuestra situación presente, porque el carácter que Él va formando es el que nos va a ayudar a relacionarnos mejor, a tener paz entre nosotros, etcétera. Entonces Dios les pregunta a María y a Aarón: ¿por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces hay que tener temor de hablar en contra. Y lo que es peor, ahora con todo eso del Facebook, eso ha complicado todavía más los problemas en muchos matrimonios, porque hay una situación y ahí va ella o él y toma el Face. Según los porcentajes que sacan los que hacen este tipo de encuestas, es la mujer la que es más dada. Agarra el Face y le pone allí, compartiéndole a sus contactos, a sus amigas, y al rato ya saben los otros, y empezaste a hablar mal de tu marido. Les voy a dar un consejo que la Biblia dice. La Biblia habla de la discreción, y que la mujer virtuosa era una mujer discreta, pero el varón también tenemos que desarrollar una discreción. Porque ¿cuántos de nosotros, cuántos varones han hablado mal de la esposa con los amigos o la esposa con las amigas, y al rato se reconcilian, pero ya quedó el problema? Es como, yo les ponía un ejemplo en la congregación, en una enseñanza, es como cuando nosotros decimos algo y no medimos, y decimos algo y ya salieron las palabras. Jesús dijo que de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas en el día del juicio. Y yo les ponía un ejemplo de un hermano que pues una señora había hablado mal de él,
y se excedió en sus comentarios. Pero el Espíritu Santo trabajó en su corazón de ella y dijo: ay, no, Señor, perdóname. Y Dios le dijo: ve y perdónale, pídele perdón. Y esta señora fue con esta persona, le dijo: perdóname, hermano, fíjate, yo me excedí, dije esto. Sí, te perdono. Dice: pues mira, es como, te lo voy a ilustrar. Entonces agarró una y había viento y volaron las plumas por todos lados. Y le dijo: ahora recógelas todas. Ay, no, pues hermano, pues eso es imposible. Y dice: mira, así fue lo que tú dijiste. O sea, yo te perdono, pero ya voló por todos lados. Ya voló. ¿Y cómo hacer regresar esas palabras? Por eso Dios les dice: no, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Porque eso estaba provocando a los que lo estaban mirando, estaba provocando rebelión de por sí, que ya estaba provocando más rebelión entre los israelitas. Y Dios tuvo que tratar con ellos dos. Y dice en el versículo 9: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. La ira, el enojo. ¿Dios se enoja? Sí. Nada más que el enojo de Dios es justo, es santo, no es como el enojo de nosotros. Él no pierde el dominio de sí mismo. Él dice en la Biblia que Él es lento para la ira, pero su enojo es un enojo totalmente bajo control. Es un enojo que no es como el de nosotros, el enojo humano, ¿sí? Y total, dice que se encendió la ira y se fue. Dice versículo 10: y la nube se apartó del tabernáculo, y yo aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y la lepra, ustedes saben, en la Biblia era un simbolismo de pecado. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés. Esto significa que era María, en este caso, la que llevaba como la batuta de la ofensa hacia Moisés, del ponerse al tú por tú con Moisés. Y pues sí, pues hasta hermanos somos, y ese es uno de los problemas que hay. A veces que vemos a la familia, los hermanos, los amigos. Me decía un pastor joven, me decía: fíjate que tengo problemas con algunas personas de la congregación, porque ellas me conocieron cuando yo era niño. Ellas ya eran cristianas, un matrimonio ya grande. Y si pasaron los años, me convertí al Señor, Dios me llamó al ministerio y ahora soy pastor. Dice: yo no lo elegí, Dios me eligió. Yo nada más estoy obedeciendo para ser un pastor y pastorear las ovejas, pero resulta que ellos son miembros de la congregación donde yo estoy pastoreando. Entonces, pues ellos en buena actitud al principio de querer servir, etcétera, etcétera. Dice: pero ahora hacen lo que ellos quieren. Yo les digo: oigan, hermano, no, te conocimos, yo te cambiaba el pañal. O sea, no tienen el mínimo concepto del respeto. O sea, sí fue un niño, pero Dios lo ha investido ahora con una autoridad de pastor. Es como si llegara tu papá y te dijera: ay, sí, ya, aunque tengas 3 hijos, yo sigo siendo tu papá y para mí sigue siendo un niñito tonto. No, espérate. No, ¿cómo? Pues el niño ya creció, ¿o no? Ya, ¿cómo tratar así? Entonces, nos vemos a veces en ese dilema. Y ahí estaba María: no, será mi hermana, crecimos juntos. Además, yo también, Dios habla a través de mí, porque era profetisa, dice. Entonces, sigo leyendo. Dice que en el versículo 11: y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Fíjate cómo viene la reacción. Dice: porque locamente hemos actuado. Sin duda que muchos de nosotros hemos tenido esos episodios en los que locamente hemos actuado. Muchos de una manera totalmente desbordada dicen cosas tan ofensivas. Me arrepiento, yo no sé cómo me casé contigo. ¿Estás arrepentido? Sí, no. Una señora estaba muy herida porque decía: nos enojamos, y él dijo: maldito el día que me casé contigo.
Ah, sí. Dice, sí. Claro, a la media hora se le pasó el enojo al marido, pero la señora ya estaba, se divorciaron, lo divorció. ¿Todo por qué? Por un desborde, una falta de control. Entonces ellos están arrepintiéndose, dice, locamente hemos actuado y hemos pecado. Mira, cuando una esposa le grita al marido o viceversa, es pecado delante de Dios. Cuando tú enfrentas una autoridad, cualquier autoridad en todos los ámbitos de la vida, estás desafiando la autoridad. ¿Sí o no? En la sociedad estamos regidos por el mismo principio que está en la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántos entrenadores tiene un equipo de fútbol? Uno, el responsable. ¿Cuántos gerentes hay en este hotel? Pues uno, el responsable. ¿Cuántos jefes de la policía hay? Uno. ¿Cuántos presidentes de la república? Uno. ¿Cuántos esposos debe haber en un matrimonio? Uno. En una congregación, uno es el pastor, puede tener ayudantes. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se da el asunto. Cuando, por ejemplo, en una iglesia, una persona desafía la autoridad ministerial, es un pecado. Pero cuando el que tiene la autoridad abusa de la autoridad, es un pecado. Cuando un presidente abusa de su autoridad, está transgrediendo no solo la ley de Dios, sino la misma Constitución. ¿Por qué en un país como el nuestro hay tanto desmán? Porque no hay aplicación de la justicia, se faltan al respeto unos con otros. Y vean cómo está el país bien quebrado, bien partido en dos. No hay respeto, ¿sí? Todo el mundo queriendo salirse con la suya y ofendiendo a medio mundo y luego los otros responden. Hermanos, no podemos vivir como el mundo vive. Tenemos que volver a los principios de respeto para que haya armonía, etcétera, etcétera. Entonces, ellos reconocen, dicen, locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya todo, ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Notan el corazón de Moisés? Hasta ese momento un corazón sano, de misericordia, de mucha paciencia, y oró para que María fuera sanada, su hermana. Aquí hay un principio. En las debilidades, errores y fallas de nuestro cónyuge, nuestra responsabilidad es orar. Orar para que el Señor trate con él, haga la obra, lo levante, la levante. Volvamos rápidamente a Números 20. Fíjate, Números 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Ya estaba con ellos otra vez, reintegrada. Y porque no había agua para la congregación, fíjense, otra vez se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, otra vez se repitió, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Se escuchan muchas quejas de esposas. ¿Por qué me trajiste a esta ciudad? ¿Por qué me trajiste a esta casa? ¿Por qué me trajiste a este barrio? ¿Por qué me trajiste? Y está ahí la cosa. Y tú puedes ser un hombre manso y entender este principio y decir, mira, vamos a orar, va a cambiar un momento, pero mujer, tienes que tener contentamiento, tienes que ministrarla a tu esposa. Pero ella probablemente va a seguir allí, así como Israel. ¿Por qué nos trajiste a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber.
¿Qué vemos aquí? Después de 37 años en el desierto, todavía seguían vagando, todavía seguían quejándose, todavía seguían enojados. Esto era el resultado de su rebelión. No podían aceptar el hecho de que ellos mismos se habían acarreado los problemas. ¿Por qué? Porque en 11 días podían haber atravesado el desierto, pero duraron 40 años y culparon a Moisés. Aquí hay un principio. ¿Cuál es? Los problemas en nuestro matrimonio son generados por los dos. Yo tengo mis defectos, mi esposa tiene los suyos. Y como Toño bien ventilaba nos hacía una aclaración, hasta que entendió mi esposa, dijo que ella podía hacer lo que ella quería. Algo así me pasó a mí recién casados, ya vamos para 37 años de casados, pero eso me pasó. Me decía ella, ¿me compras un vestido? Sí, pero yo iba y se lo escogía. Y decía, pero a mí me gusta. Entonces le compré el vestido, pero como yo quería. Hasta que entendía que, bueno, pues mis gustos, pues no. Entonces, bueno, pues escoge tú. Pero pasaron años. Y ella me decía, pero es que yo quería ese. No, pues es que a mí me gusta el negro. No, pero a mí no, ese color no me gusta mucho. No, pero eso se te ve mejor. E imponía. Y eso me causó problemas. O sea, no le daba la libertad de que ella escogiera a su gusto. Tenía que ser como yo. Y no, sin duda que yo era el que estaba en el error. Y así viceversa. Entonces el principio es que los problemas en el matrimonio son generados por ambas partes. El problema es que generalmente culpamos al otro porque el enojo y el orgullo no nos permite ver nuestros errores. Creemos que nosotros tenemos la razón, pero fundamentalmente ahí es el orgullo, ¿entienden? El egoísmo. Casi siempre nuestros problemas son el resultado de nuestra desobediencia, de falta de confianza en el Señor. Y eso hay que añadirle la condición humana que tenemos esa tendencia al egoísmo y al orgullo, y la cosa se sigue complicando. Cuando hay queja y rebelión es muy fácil encontrar faltas en los demás, así como Israel. No podemos culpar a otros de nuestros pecados y mucho menos culpar a Dios, hermanos, hasta que enfrentemos la realidad de nuestra condición. Yo, así como el hijo pródigo, volviendo en sí dijo, he pecado contra el cielo, iré con mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios y contra ti. Entonces cuando nosotros fallamos, pecamos, la confesión es con Dios, pero también con la esposa y también con el esposo. De otra manera, hermanos, hasta que enfrentemos la realidad de nuestra conducta, no habrá paz, no habrá crecimiento espiritual, seguiremos vagando en el desierto. Es muy lamentable ver parejas que tienen ya 50 años de casados, pero tienen 20 de no hablarse, viven en la misma casa. Si viera qué común es esto, lo notamos en matrimonios cristianos. ¿Y saben quiénes son los que vienen y nos piden consejo de qué hacer, cómo tratar? Los hijos. Y con mucha pena no saben cómo abordar el asunto. Ay, pastor, fíjese, es que mis papás tienen 50 años de casados, pero pues tienen de cristianos 25, pero hace 20 que no se hablan. Usted los ve que vienen juntos, pero cuando salen cada quien agarra su rollo y él se duerme en una recámara y en otra. Oye, ¿cómo? La amargura, el orgullo que no les deja reconciliarse. Vamos sobre el final, porque el final aquí de consecuencias bien tremendas. Dice Números 20, dice, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación, 26, a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, fíjate en el versículo 8 lo que le dijo: toma la vara, la que ya anteriormente le había dicho que golpeara. Dice, toma la vara, o sea, la autoridad, otra rebelión. Reúne a la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y mira lo que dice, y hablad
a la peña. ¿Se fijan que es distinto el mandamiento? La otra fue golpéala. Y dice, ahora toma la vara, o sea, la autoridad, pero háblale a la peña, a vista de todos ellos. Y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés, fíjense, qué tremendo, síganme con atención, tomó la vara, o sea, la autoridad, delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Saben qué fue lo que pasó? Se hartó Moisés. El hombre más manso de la tierra le llegó al límite. Y en un momento de enojo se le desbordó el enojo. ¿Y qué sucedió? Cometió un grave error. Golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle. ¿Cuál es el principio aquí? Hablar, hablar, hablar. Mira, Moisés tenía la autoridad. Esto es para en todos niveles de liderazgo, ¿eh? Tú puedes ser el jefe en la empresa donde trabajas, tú como esposo, como padre. Tenemos niveles de liderazgo, ¿sí? Ahí donde tú ejerces tu liderazgo, si es por ejemplo en el caso de la familia como esposo, tú tienes la vara en la mano. Pero ahora ya no hay que golpear a nada, ni a nadie. Ya el sacrificio de Cristo ya nada más es hablarle. No podemos forzar a Dios y mucho menos golpear. Hay patrones que golpean verbalmente a sus empleados. Hay gente que tiene una empleada doméstica en su casa y la maltrata y la ofende y le dice cosas. Y cristianos, es el patrón. Sí, tú eres el patrón, sí, tú eres el jefe, tienes la vara, pero ya no se golpea. Y ahí es donde muchos varones, ese es el área en el que nosotros los varones, al tomar la autoridad, nos enseñoreamos. Fíjese, nos podemos enseñorear, el caso de un pastor, de la congregación. Aquí mando yo y aquí. En el caso de un jefe en una empresa, igual. Y en el caso del matrimonio, lo mismo. No, la autoridad, decía Pablo, que me ha sido dada es para edificación, como cantábamos al principio, no para destrucción. Moisés perdió ahí el dominio, el control. A rebeldes! Y dice que traía la vara y golpeó la roca 2 veces. Él fue a la roca, era lo correcto, pero hizo de manera incorrecta. Entonces, cuando hay situaciones entre nosotros, si tu esposa quieres aclarar algo con tu esposo, puedes hablar, pero con respeto, sin levantarle la voz, sin quererlo humillar, y tú varón no lo quieras tomar la vara y darle 2 veces. No. Debemos de tratar los problemas del matrimonio. Si alguno pierde el control, el dominio, empieza a gritar, mejor date la vuelta. Aunque la reacción común es: no me dejes hablando sola, o no me dejes hablando solo. Pero alguien tiene que decir: bueno, yo no quiero seguir con esto. Hay que hablar sobre el problema de los hijos, de la economía, la familia de ambos. Hay muchos pleitos por ay, tu hermana es una vieja argüendera,
Yo no quiero que venga aquí. No, se puede hablar y dialogar y cómo debemos de tratar, cómo debemos de comportarnos con mi cuñada o tu hermana o qué sé yo, que es bien argüendera y aquí nomás viene a sembrar cizaña. Se tiene que hablar. Vámonos al final, Números 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La disciplina era bien dura, hermano. La pérdida del control que tuvo Moisés en su liderazgo y de golpear la roca le costó consecuencias. Tuvo consecuencias. No entró a la tierra. Dice Deuteronomio 34, versículo 1, cuando ya estaban ahí enfrente de la tierra después de 40 años. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Mira, todo esto es lo que yo les había dicho que les iba a dar. Todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Ahí le mostró el Señor en ese monte. Y ahí estaba Moisés con su vara, parado a un lado. El Negev, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió Moisés allí, siervo de Jehová, y en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, pero no entró. Fíjense, hermanos, qué tremendo. Por un momento en que la ira lo desbordó. Tú dirás: uy, pues qué duro es Dios. No. Dios no es duro, Dios es un Dios justo que disciplina. No nos puede dejar sin disciplina, porque de otra manera, imagínate, veríamos nosotros eso en la Biblia y pues yo también. Empezamos a golpear a todo el mundo. No, Dios tuvo que tratar eso. Y dice Pablo que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Esta es la muestra de cómo el reaccionar cuando el enojo nos desborda nos puede robar las bendiciones que Dios tenía para nuestro matrimonio, porque hay consecuencias. Necesitamos la gracia de Dios. Amén. Necesitamos la gracia de Dios porque luchamos, ¿verdad? Hay unos que son más proclives se encienden pero rápido, les dicen de mecha corta, cualquier cosa, pero la gracia de Dios puede con eso y más, hermanos. Yo quisiera invocar esa gracia del Señor, porque es muy probable que algunos estén a punto de perder bendiciones que Dios tenía para tu familia, pero por su carácter. Decimos en México: te montaste en tu macho y de ahí nadie te baja, o solo mis chicharrones truenan, como los refranes de Toño, ¿eh? Pero es mejor pensársela 2 veces y contar hasta 3 millones. No pierdas las bendiciones que Él tiene para tu familia. Mejor concentrarnos. Cada quien sabe cómo es en su carácter. Señor, ayúdame. Y todos los días: Señor, ayúdame. Y Dios va a permitir situaciones en las que antes o nos molestan. ¿Y para qué? Para ejercitarnos. ¿Entienden? Para decir: no, híjole, me molesta, pero la vez que yo decidí hace un tiempito atrás pues bueno, pues todos somos imperfectos, todos fallamos y todo, dejaron de pasarme cosas
Como les decía al principio, la verdad, miren, una vez, en un avión, increíblemente 3 veces, una de las azafatas me manchó primero de café y luego de agua y luego de whisky. Y tú dices, pero ¿cómo? Pues una estaba así, y entonces pidió un hombre que estaba en la ventanilla y me echó a mí todo el café. Ay, ¿verdad? Entonces, ay, disculpe, no se preocupe. Y así como que, ¿verdad? Pero no, bueno, ay, muchas gracias, y luego al rato el agua. Y no, y dije, pero cuando ya bajé, yo iba bien tranquilo. Y luego, ay, Señor, gracias por tu gracia. ¿Cuántos quieren esa gracia? Vamos a orar. Señor, agradecemos infinitamente que tú nos estés llamando la atención a tiempo, Señor. Es muy probable que el desborde de las emociones, como el enojo, la ira, nos esté llevando al precipicio, Señor. No sabemos en realidad qué había en el corazón de Moisés, solamente tú solamente dijiste en tu palabra que era el más manso de los hombres, pero llegó un momento en que se hartó de tanta queja, no es justificación porque tú lo disciplinaste, pero sí hay una lección para nosotros ahí, de que el esposo, si es quejumbroso, deje de hacerlo porque va a hartar a su esposa. O esposas que deben dejar de ya estar presionando y de estarse quejando por la falta de lo cotidiano, porque el desierto hay mucho carencia, puede hartar a su marido y en un momento de enojo provocar perder hasta el matrimonio y las bendiciones que tú tenías para nosotros, que tú diseñaste para que las viviéramos en la familia, en el matrimonio, la comprensión, el respeto, la paz, la armonía, el deleitarse uno con el otro, el disfrutar del uno del otro, tomando un café, saliendo juntos, en una armonía. Sí se puede, Señor, tú has diseñado todo eso y mucho más. Pero a veces, Señor, nuestro carácter lo puede poner al borde del precipicio. Ayúdanos, Señor. Pónganse de pie y pídele al Señor, Señor, dame de tu gracia. Señor, danos tu gracia. Sabemos que en nuestras fuerzas no podemos, Señor. Ayúdanos. Ora por tu esposa, por tu esposo y dile, Señor, ayúdame, ayúdanos. Ayúdanos porque no queremos que nuestros hijos vivan las consecuencias de nuestro mal carácter, de nuestras malas decisiones, de nuestros arranques. Ayúdanos, Señor, en estos días a arreglar nuestras situaciones y tener paz, armonía. Y disfrutar, Señor, para los que ya entraron en años en su matrimonio, disfrutar la última etapa, pero en paz. En paz, y poder hablar con Jesús, ese es el principio, hablar, Señor, el uno con el otro, dialogar, comunicar, ya no golpear ni verbalmente y mucho menos físicamente, hablar, ese es el principio. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Te agradecemos, Señor.